Ya.
Hola, profesor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pensé que no había nadie, estaba en otro lado. ¿Cómo les va? Estás muteada. Sí, no, saliendo de un resfrío, pero grandote, grandote, grandote. Chuta, he visto varios alumnos que están bastante resfriados. ¿Y tú de cuánto que estás así? Mira, el viernes comencé. El viernes. Mm, Ok, un ¿y estás dolor. con fiebre? Estuve con fiebre, Ya, leve, ok. pero la garganta cerrada, no sentía gusto nada, asco, Chuta, náuseas características y el cuerpo con el dolor de hueso total. 2 noches que no pude dormir. chuta. Bueno, hay que cuidarse harto. ¿Estás tomando medicamento? Sí, estoy con tratamiento. Ahora me queda gripe, pero normal nomás, pues, no tan fuerte. Ya, ok. Bueno, hay que cuidarse harto. Hola Sí, pues. Carla, hola Carla, Vanessa y hola Carla Andrea. Chuta, hay que cuidarse harto, trata de no ventilarte tanto, ¿no? No, 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 no salió tampoco para afuera. Ya, perfecto. No, Veamos. Voy a esperar que se unan más alumnos para poder indicarles lo que quiero hacer hoy día eh, y, y ver si que existen dudas respecto a las evaluaciones que nos quedan pendientes, ¿sí? Así que voy a esperar un ratito para comenzar la clase. ya, profesor. Ok, vamos a partir.
Primero que todo, buenas tardes, buenas noches a todas y a todos. Quiero hacer preguntas relacionadas con las personas que van a hacer la cápsula versus las personas que van a hacer el informe. Primero, quiero saber si hay dudas con respecto a la cápsula. Lo digo principalmente porque han habido ya alumnos que me han entregado sus cápsulas y han tenido ciertos errores. Como por ejemplo, en la portada recuerden poner el nombre de los integrantes del grupo y segundo, poner el número de sección. Luego de eso, recuerden que es un audio, la cápsula tiene que tener un material audiovisual, es decir, no solamente imágenes, sino que además tiene que haber audio respecto de lo que están exponiendo como herramienta. Tercero, es importante que cuando avanza, digamos, cada diapositiva, tenga el tiempo necesario para que la persona que va a leer esto, que voy a ser yo y probablemente la familia, tenga la posibilidad de alcanzar a leer lo que aparece en la diapo, ¿sí? Es súper importante que tengan esas condiciones, esas características de la cápsula. eh, Estoy revisando poco a poco, ¿cierto? Eso, entonces quiero saber si alguno de ustedes tiene alguna duda adicional a lo que yo ya les he mencionado. ¿Nadie? Bien, si no hay dudas con respecto a la cápsula, ahora quiero adentrarme, esta es nuestra última clase, chiquillos, ¿sí? Entonces, quiero tratar de rematar un poco a las personas que van a realizar el informe del Milon, ¿cierto? No sé cuántos hay acá que van a hacer el informe. Habemos 11 conectados. Hola, profesor. Yo, Ángelo, buenas Hola, tardes. Ángelo. ¿Qué tal? Con Miguel. Lo que pasa es que de todas maneras en estricto rigor sus clases quedan grabadas, así que puede comentar usted y nosotros las vemos. Perfecto. Ok, entonces, si no hay dudas con respecto a la cápsula, me quiero adentrar de lleno a las personas que van a preparar este informe de Milon. Una salvedad, hay alumnos, ¿cierto? Dije paciente. Hay alumnos que me están entregando un informe en base a un instrumento Milon que no guarda relación con lo que yo les mandé. De hecho, yo acabo de revisar en la plataforma, ¿cierto? Lo que les subí. Y precisamente es que quiero que conozcan un poco cuál es el caso que vamos a revisar, que tienen que evaluar. Para eso les voy a compartir pantalla. Vamos a revisar primero eh, el caso que le subí a la plataforma Caso que de está Manuel. relacionado, de Manuel, exactamente, ¿sí? Y vamos a contextualizar un poco este caso. Espérenme que se está abriendo. Profe, eso ya está en plataforma, ¿verdad? Sí, está en plataforma. Está el caso, el que están viendo actualmente en pantalla, es el caso de Manuel. Es un paciente que tiene 48 años, ¿cierto? Él es hijo único, vive actualmente con su madre y su tío. eh, él está como al cuidado de su madre y su tío porque padecen Alzheimer, un Alzheimer que no está muy grave, sin embargo hay algunas cosas que olvidan cada cierto tiempo, entonces él es el hijo que está de alguna manera administrando tanto su dinámica económica como su diario vivir. Él tiene tres hijos, ¿sí? Una hija de un primer matrimonio que no se sabe cuándo fue que se separaron, pero a esta hija no la está viendo, ¿sí? Ella tiene 25 años, no hay vínculo con esta niña. Sin embargo, con los otros hijos, aquí ustedes pueden ver en el genograma,
sí tiene vínculos con ellos. Él vive en Quillota y la mamá vive en Santiago, por tanto las visitas aparentemente son una vez por semana o de repente cada 15 días. Él está separado de la madre hace 8 años, es decir, cuando nació prácticamente su hijo menor. Entonces, eh, dice que se lleva muy bien, por eso es la doble línea verde, es que hay una buena relación entre la mamá y el papá de los niños. Acá aparece una línea que es verde discontinua, ¿cierto? Donde indica con quién vive. Ahí está diciendo que él vive con su mamá y con su tío materno. Las líneas rojas, ¿cierto? Discontinuas, indican que hay un poco de dificultad en la relación, como que no se llevan muy bien cada cierto tiempo. Eso es básicamente lo que nos dice el genograma de esta persona. Ahora, revisando un poco el motivo de consulta, él es derivado a psicología, ¿cierto? A psicoterapia por un psiquiatra que él considera que tiene un consumo problemático de cocaína, ¿sí? Y él, ¿qué es lo que hizo? Prescribió bupropión, ¿cierto? Que es un antidepresivo de 150 miligramos, uno en la mañana, se toma uno en la tarde y nada en la noche. Además tiene quetiapina, ¿cierto? Quetiapina donde no se toma nada en la mañana, no se toma nada en la noche y se toma, o sea, en la tarde y se toma uno en la noche. Y además el clotazepam, que es una benzodiazepina que se toma un cuarto en la mañana, un cuarto en la tarde y uno en la noche. Estos medicamentos de alguna manera tienen la probabilidad o la posibilidad de que él empiece a disminuir cierta sintomatología que está presentando. Pero al mismo tiempo, el bupropión, ustedes que tienen que considerar que es un fármaco que permite que genere efectos adversos en combinación con un estupefaciente. Entonces, por eso los psiquiatras, cuando ven a una persona que está con consumo problemático de drogas, ¿cierto? Utiliza este fármaco u otros, como el Antabus, ¿cierto? Que hace de que el paciente, cuando va a ingerir cocaína o marihuana o alguna sustancia, genere un efecto rebote, un efecto adverso, como malestar estomacal, como dolores de cabeza, como mareos. Entonces, generalmente este fármaco se usa un poco para eso, pero al mismo tiempo tiene el componente antidepresivo, o sea, como es un recaptador e inhibidor de serotonina. Recapto entre aquí hay una neurona y aquí hay otra. Cuando yo tengo un estado depresivo, un estado ansioso muy alto, esta neurona va a liberar más serotonina a la otra neurona. Por tanto, la otra neurona se va como a descompensar porque no alcanza a fagocitar la cantidad de serotonina que está pasando de una a otra. Entonces, ¿qué es lo que hace el fármaco? El antidepresivo recapta la producción de serotonina y la inhibe al mismo tiempo. Eso es lo que hace el antidepresivo. Entonces, el bupropión se esperaría que tratara, porque la serotonina es el encargado del estado anímico. Por tanto, si yo recapto e inhibo la serotonina, ¿cierto? Hace de que mi estado anímico se mantenga un poco relativamente más estable, ¿sí? Porque si hay mucha serotonina, el estado de ánimo sube y baja con frecuencia. Entonces, el bupropión y otros antidepresivos permiten hacer eso. La quetiapina es un antipsicótico, es decir, que ayuda a que la persona baje su dificultad de descontrol de impulso o también permita disminuir sus pensamientos obsesivos. Y al mismo tiempo tiene un componente un poco sedante, donde permite que la persona, cuando tiene dificultades de higiene del sueño, permita poder dormir mejor. Y el clotazepam, como benzodiazepina, ¿cierto? Permite generar un estado ansioso más calmado. Es como que fuera ser una especie de relajante, ¿no? Y ese relajante lo tiene que usar en la mañana un cuarto, en la tarde un cuarto y uno en la noche. De esa medida, el psiquiatra de alguna manera dice, voy a tratar con estos fármacos, con este plan, voy a disminuir cierta sintomatología ansiosa o depresiva que pueda tener. Ahora, ¿por qué? El paciente está con consumo de cocaína, ¿cierto? Y presenta desgaste físico y emocional, baja motivación para realizar sus actividades laborales, y lo que dice él es que es corredor de propiedades y además tiene un emprendimiento de compra y venta de artículos electrónicos. Entonces, lo que ha dicho en terapia es que se ha estado bastante desmotivado para poder realizar estas actividades
y básicamente lo que ha hecho es permanecer solo en su casa, pero al mismo tiempo como que siente frustración de estar al cuidado de su padre y su madre, y por tanto quisiera hacer otras actividades. Él, como actividad extraprogramática, le gusta mucho la música, escucha música docta o música clásica, Beethoven, Bach, ¿cierto? Wagner, y, y se queda en su casa realizando esas actividades y no sale mucho. Cuando sale, sale con ciertos amigos, pero es una persona que tiene además mucho conocimiento, lee mucho, es una persona muy como autodidacta en mucha información. Entonces, la psicoterapia como que tiende a tratar de descubrir un poco cuáles son sus características, y eso a mí me pareció un poco extraño, ¿no? Decir, chuta, este tipo como que siente que tiene como la razón en todo, y como que hace ver al terapeuta que saber si está en lo cierto o no, pero no necesariamente si él está en lo cierto, sino que como afirmando que sus ideas son verdaderas o son válidas. ¿Por qué quizás esto tiene que ver un poco con los antecedentes de la historia, ¿cierto? Donde él, su padre, que pudo haber sido una figura significativa, dejó a su mamá cuando él tenía 5 años. Entonces, además la madre ha sido como una persona como laissez-faire, donde dejó que el hijo hiciera todo lo que él quisiera, no tenía restricciones, no tenía límites, entonces por tanto él pasaba en la calle. A pesar de que no tuvo ninguna conducta delictiva, no tuvo ninguna problemática de consumo de alcohol y drogas, ¿cierto? Él se empezó a desarrollar de tal manera que empezó a tomar decisiones por sí mismo. Cuando empezó a tomar sus decisiones por sí solo, como que empezó a aprender de que todo lo que él, las decisiones que él tomara eran las reales, y no permitía que el resto le viniera a decir alguna idea distinta. Eso de alguna manera pudo haber traído ciertas dificultades en sus relaciones interpersonales, porque a pesar de que no se dice aquí en el informe, uno podría pensar de que quizás la persona tiende a ser muy autorreferente y muy acostumbrado a que él tiene la decisión y él tiene la respuesta, o él tiene finalmente la, ¿cómo se dice? Eh, Cuando yo tengo la razón, ¿no? Cuando yo soy el que tiene la razón. Entonces, ¿qué se espera? Ustedes que en base a esta instrucción, usted realice el siguiente informe. Recuerden, ustedes tienen también en la unidad número 3 un informe tipo. Acójanse a ese informe porque esa es la metodología que tienen que realizar. ¿Y cómo lo tienen que realizar? Fíjense lo siguiente. Punto 1, primero evaluar escala de validez. Luego se van a los patrones de personalidad. Ahí lo vamos a revisar en el mismo Excel. Luego de eso vamos a evaluar patologías severas. Cuando evaluamos escala de validez, usted tiene que mencionar cómo estuvo la prueba, si fue válida o inválida a propósito de lo que aparece en el Excel. Lo mismo en evaluar patrones de personalidad. Ustedes tienen que evaluar ahí, ¿cierto? Cuando los patrones aparecen problemático con riesgo. Si aparecen marcados no los ponen, solamente los que aparecen problemático con riesgo. Lo mismo para las patologías severas, lo mismo para los síndromes clínicos, lo mismo para los síndromes clínicos graves, lo mismo para las facetas de Grossman, y después finalmente vienen evaluar las respuestas significativas que aparecen en el instrumento, y lo último es llegar a conclusiones y sugerencias. Entonces, la calificación tiene un puntaje de 50 puntos. ¿Qué es lo que se espera? Que usted en primer lugar cumpla con el formato del informe. Lo primero que tiene que hacer, y va a lograr obtener 10 puntos cuando este orden sea claro y preciso y que sea limpio. ¿Qué quiere decir esto? Que pueda tener un nivel de orden, ¿cierto? Que sea entendible para el lector. Después, dar a conocer de forma clara y significativa los diagnósticos de forma ordenada. Es decir, ustedes en los patrones de personalidad van a encontrar ciertas escalas con problemáticas con riesgo. Usted va al manual y el primero que aparece es el esquizoide. Dice problemático con riesgo. Se va al manual y describe lo que significa ese patrón. Después se van a todo el resto de las escalas, ¿cierto? Para poder
ir describiendo. Lo vamos a ir viendo más en detalle con el ejemplo, con el mismo trabajo que ustedes tienen que realizar. Después es capaz de integrar. ¿Integrar qué significa? Acuérdense que ustedes tienen patrones de personalidad, patrones severos de personalidad, síndromes clínicos graves y las facetas de Grossman. Entonces, las facetas de Grossman es como el apellido de la escala de patrones de personalidad, ¿sí? En el fondo, ustedes marcan el patrón de personalidad y después se van a la faceta de Grossman y dice, ah, esto tiene un apellido. Por ejemplo, es evitativo, pero además es interpersonalmente desvinculado. Ustedes se van al manual y ponen qué es lo que significa interpersonalmente desvinculado. Una vez que tienen eso, que son capaces de integrar, cuando digo integrar la información es cuando tengo los patrones de personalidad, tengo la faceta de Grossman y tengo los síndromes, yo puedo decir, probablemente la persona dentro de su historia de vida, eso es integrar, ha tenido un patrón de personalidad producto de que se ha desarrollado por sí solo y no ha tenido elementos con que sustentarse para poder saber si lo que está haciendo está bien o mal. Y eso ha creado finalmente sintomatología ansiosa y sintomatología depresiva. A eso voy con integrar. Luego, una síntesis de forma clara y coherente, ¿sí? Donde aparecen las conclusiones del diagnóstico y finalmente las sugerencias, ¿sí? Eso tiene una escala de 50 puntos y aquí a ustedes pueden ver cuando tengan el puntaje aparece la nota que debieran tener, ¿sí? Entonces, vamos a irnos ahora a el Excel, ¿sí? Al instrumento propiamente tal para que quede más claro. Espérenme, mi grupo hará el informe. Williams dice, profe, yo inicialmente haría informe, pero me quedaré con la cápsula, por favor, considera. Sí, sí, creo que lo habíamos hablado la semana pasada. Victoria me dice, Gracias, lo que profe. hicieron, sí, lo que hicieron en la cápsula no hacen el informe, ¿cierto? Exactamente, lo que hicieron en la cápsula no hacen el informe, es uno o lo otro. La edad, profe, no es la correcta, ¿verdad? Ah, y lo que pasa es que en el genograma puse 1997 y en el fondo es 1977. Sí, yo me equivoqué en el genograma, pero tiene 48 años, o 48 años, sí. Es en 1977. ¿Sí? Eso es Carla. Ok, ahora nos vamos a ir al Excel, ¿sí? Para ir dando cuenta de esta dinámica. Entonces, como ustedes ya tienen cómo se realiza cuál es el formato del informe, ¿cierto? Número 1, datos personales, número 2, el motivo de consulta, número 3, consideraciones generales, ¿cierto? Y finalmente viene la evaluación del instrumento. Ustedes van a hacer lo siguiente. Una vez que tienen todos esos campos listos, cuando empiecen la evaluación del instrumento, ¿usted qué hace? Copia la primera parte, el número 1, dice escala de validez. Control C, Control V al informe. ¿Y qué dice, qué dice la escala de validez? El evaluado demuestra una prueba válida, ¿cierto? Contestó de manera consistente con la evaluación, se muestra de manera sincera, tiene un nivel de deseabilidad social normal, por tanto eso implica que se muestra de manera normal. Sin embargo, aparece como una devaluación de sí mismo, es decir, tendencia a denigrarse o desvalorizarse. Ese ya es un antecedente que me está indicando cómo es que el sujeto tiende a ser a nivel general. Una vez que tiene eso descrito, vamos al punto 2 y decimos, copiamos patrones de personalidad, ¿cierto? Control C, Control V, y aparece esquizoide problemático con riesgo. Usted se va al manual y explica lo que significa esquizoide. Por favor, no lo copien textual. Traten de ponerle de su cosecha lo que están viendo en el manual. Es decir, ya pueden copiar algunas cosas, pero traten de darle una coherencia. Probablemente el paciente o el evaluado está marcando una estructura esquizoide, lo que implica que trata de desvincularse de las demás personas, prefiriendo estar más bien en solitario, qué sé yo. Luego de poner esquizoide, se van al melancólico, y en el melancólico se van al manual y describen lo que significa melancólico. Lo mismo con narcisista, lo mismo con antisocial. ¿Sí? Ahora, aquí hay
puntaje que marcó 83. Recuerden que de 85 para arriba marca problemático con riesgo. De 85 para abajo marca marcado, ¿sí? Pero este 83 está cerca del 85. Usted verá si al darse cuenta de que la escala de negativista aporta al esquizoide, aporta al melancólico, aporta al narcisista y aporta al antisocial, lo pone. Si no, no lo ponga, ¿sí? Eso para poder darle un matiz determinado, porque cada uno va a darle una interpretación de acuerdo a cómo te estás sintiendo con la información que estás poco a poco sacando. Una vez que tienes todo esto descrito, vas a punto 3 y dices patrones severos de personalidad, copio y pego. ¿Y qué tengo? Después de copiar y pegar, pongo, el paciente presenta problemático con riesgo esquizotípico. Se va al manual y describe lo que significa esquizotípico. Listo, terminado eso, ahora nos vamos a los síndromes clínicos, que además de tener un patrón de personalidad, la persona está generando cierta sintomatología, que se llaman síndromes clínicos. Copia esto, pum, y lo marca en el informe y se va a todo lo que dice presencia muy alta. Ansiedad generalizada, espectro bipolar, depresión persistente y consumo de drogas. Describe lo que es ansiedad generalizada, que aparece en el manual, describe lo que es espectro bipolar, describe lo que es depresión persistente, describe lo que es consumo de alcohol y drogas. Una vez terminado eso, usted se va al la siguiente parte, que es la número 4, y copia y pega esto. Síndromes clínicos graves. Síndromes clínicos graves indica que la persona tiene, además de estos síndromes, que es grave, espectro esquizofrénico y depresión mayor. Se va al manual y describe lo que significa cada uno de ellos. No contento con eso, usted tiene un apartado que se llama las facetas de Grossman. Las facetas de Grossman, por decirlo de una manera, es como el apellido del diagnóstico que usted encontró acá, ¿sí? Es decir, de todos los patrones que aparecen problemático con riesgo, le van a aparecer aquí también. Esquizoide problemático con riesgo, pero es esquizoide, ¿por qué? Porque es interpersonalmente desvinculado. Se van al manual, buscan interpersonalmente desvinculado y explican lo que dice el manual, ¿sí? Ojo, no lo copien textual. En evitativo aparece marcado 77 puntos. Aquí aparece problemático con riesgo, interpersonalmente aversivo y contenido vejatorio. Usted verá, cuando vea lo que significa cada uno de ellos, si esto de ser esquizoide, porque evitativo está marcado, yo no lo estoy poniendo, yo no lo puse en el informe, pero como aparecen dos problemáticos con riesgo, probablemente pueda ser que estas características o este apellido me pueda aportar a lo que se llama esquizoide, o me puede aportar al melancólico que apareció problemático con riesgo, o me puede aportar al narcisista. Es decir, una persona que no tiene un trastorno evitativo, pero es interpersonalmente aversivo, ¿sí? Interpersonalmente aversivo es que, de alguna manera, cuando yo me relaciono con alguien y ese alguien me viene a dar una idea que a mí no me parece, tiendo a responder agresivamente. Si a usted le parece ponerlo, lo pone. Si no le parece, no lo ponga. Yo les sugiero que, para que no se mareen, solamente quédense en los problemáticos con riesgo, ¿cierto? En la parte azul, esquizoide, y ponen el apellido. Después, ¿quién va? Melancólico, y ponen el apellido. Tiene 1, tiene 2, tiene 3 apellidos. Después se van al narcisista y tiene 1, interpersonalmente explotador. Después se van al antisocial, problemático con riesgo, y tiene 1, tiene 2 apellidos. Y cuando ustedes dan cuenta de eso, se van finalmente a las respuestas significativas. Las respuestas significativas me dicen, y usted lo que hace es copiar esto, ¿cierto? Control C, Control V al informe, ¿cierto? Como punto 5, y ponen, de acuerdo a las características del evaluado, es probable que sus patrones de personalidad estén determinados o sean parte de o puede tener presencia de cierta sintomatología
porque probablemente dentro de su infancia haya presentado algunas características de trastorno de déficit de atención. Lo mismo del espectro autista. Lo mismo explosiones de ira, que probablemente sus explosiones de ira hagan generar cierta sintomatología. Preocupación por su salud, alineación interpersonal. ¿Qué significa alineación interpersonal? Es como cuando yo cometo un error, siempre como que trato de decirle a alguien que él es el culpable, como que tú tuviste que ver en esta problemática, no me la agarro yo solo, no me hago el problema yo solito, sino que como que tiende a echarle la culpa a otro. Eso es alineación interpersonal, y tiene 75%. Entonces, esa forma de actuar aumenta la probabilidad, por ejemplo, de que sea una persona esquizoide, ¿cierto? Donde no le interese la relación con las demás personas, ¿sí? ¿Se fijan? Entonces, una vez que tienen estas respuestas significativas, usted finalmente se va a las conclusiones. Y las conclusiones tienen que integrar. ¿Qué quiere decir esto? Al darse cuenta de que la persona tiene estos patrones de personalidad, más, más los apellidos de los patrones de personalidad, ¿cierto? Usted puede decir, es probable que este señor, producto de su historia de vida, haya generado mecanismos defensivos para poder funcionar dentro de su esquema de vida, y eso ha generado ciertas dinámicas de no relacionarse con las demás personas, además de sentirse probablemente incapaz para poder relacionarse con alguien, además la necesidad de utilizar al resto para su beneficio, además una persona que no cumple con las reglas sociales, ¿cierto? Además, la persona ha mostrado una dinámica esquizotípica. Acuérdense que los esquizotípicos tienden a ser bizarros, o sea, no se vinculan con el otro porque finalmente se dan cuenta que los otros los terminan rechazando. ¿Y por qué? Porque tiende a tener un lenguaje como bizarro. ¿Qué quiere decir esto? Como que estás hablando de algo en particular y él cambia completamente el tema a una cosa completamente nada que ver que él piensa que tiene que ver. Eso es como el esquizotípico. Puede estar presentando estos patrones de personalidad y eso estaría generando en él un nivel de ansiedad generalizada, espectro bipolar, depresión persistente, ¿cierto? Y consumo de drogas, ¿sí? Y eso ha creado una depresión mayor. Ahora, ojo, la depresión persistente no es lo mismo, o sea, no es que sea son parecidos, pero la diferencia es que la depresión persistente es un estado de ánimo plano bajo. La depresión mayor es que él tiene la sensación de que las cosas no le van a resultar, por tanto no las hace. ¿Se fijan? Esa es la depresión mayor. Entonces, en ese sentido, ustedes integran esta información de la manera como se lo estoy planteando y finalmente vienen las sugerencias. Se sugiere, en primer lugar, siempre en psicoterapia, uno cuando observa este tipo de patrón de personalidad, ¿cierto? Es como que no habría por dónde trabajar, ¿no? Pero siempre ustedes tienen que pensar en disminuir los síntomas antes de trabajar su estructura de personalidad, ¿sí? Es decir, frente a las sugerencias, usted podría decir, se hace necesario de que el paciente, por ejemplo, tenga un proceso de autoorganización en su vida diaria, que tenga la posibilidad de poder salir más y poder generar mayor vínculo con otras personas, que sea capaz de poder hacer ejercicio, que tenga una buena higiene del sueño, que pueda dormirse a la hora adecuada y despertarse a una hora adecuada. Con respecto al espectro bipolar, podríamos hacer, por ejemplo, una línea. Se sugiere que el paciente con su terapeuta generen una gráfica donde en la parte I aparezcan los estados anímicos, y los estados maníacos son de la siguiente manera. Viene maníaco, después viene hipomaníaco, después viene eutímico y después viene depresivo. Así está. Y acá en el eje X aparece el tiempo. Entonces se sugiere que el terapeuta con el paciente le diga que hagan una gráfica donde cada semana diga cómo se está sintiendo. Entonces imagínense lo siguiente. La semana 1 el paciente dice, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo estaba tu ánimo? ¿Estaba más maníaco o estaba más bien depresivo?
No, hoy día estuve como medio eutímico. Eutímico es que no estás ni exaltado ni irritable, ¿sí? Estás como normal. Eso es eutímico. Entonces, hoy día estuve normal esta semana. La siguiente semana, ¿cómo estuviste? No, la siguiente semana estuve como medio depre, pum. La tercera como medio depre, pum. La cuarta como medio depre, pum. La quinta como más activo. Ah, ok. Entonces estás cumpliendo con el espectro bipolar. El hecho de que usted le comente y le dé cuenta en una gráfica al paciente cómo se está sintiendo anímicamente, hace que el paciente se regule por el solo hecho de darse cuenta cómo está funcionando. Entonces, ya es una herramienta terapéutica per se. Entonces, a eso voy con las sugerencias, ¿se dan cuenta? Y después de eso, para tratar de disminuir los síntomas o de mejorar el estado anímico y también sugerir de que para disminuir el consumo de drogas, si ustedes se dan cuenta en las respuestas significativas, el consumo de drogas está relacionado con que tiene potencial conducta autodestructiva. Es decir, que probablemente el paciente ha utilizado la droga, a pesar de que conoce y sabe que no le hace bien, lo hace igual de tal forma que siente de que en realidad da lo mismo. ¿Para qué voy a seguir? ¿Para qué voy a estar como estoy? Total, prefiero drogarme para poder tener un estado alterado de conciencia, que sé que me voy a sentir culpable al día siguiente, pero finalmente lo hago igual, como elemento autodestructivo. Entonces, ¿qué hace usted? Como sugerencia, le puede decir, señor, se da cuenta de que usted cuando está, sabe que usted la droga no le hace bien, usted lo está utilizando igual, quiere decir que su consumo de droga está muy relacionado con querer autodestruirse, y eso le genera un impacto al paciente. Indudablemente que le genera un impacto. Usted se quiere destruir. ¿Está consciente de ello? Sin juicio de valor, obviamente. Entonces, indudablemente que el paciente dice, chuta, ojo, oh, sí, tenés razón. Entonces, ¿qué hagamos? Como sugerencia, te sugiero detener el consumo, prolongar la abstinencia. ¿Qué significa prolongar la abstinencia? Que cuando tengo craving, se llama craving cuando tengo ganas de consumir, o cuando tengo sueños particulares, o cuando tengo una idea. Acuérdense que las personas que tienen consumo de cocaína, sobre todo, siempre tienen un ritual en su cabeza. Es decir, tengo que saber a quién voy a comprarle, segundo, dónde lo voy a consumir, y tercero, cómo lo voy a hacer. Eso es un craving que está relacionado con anticipar. Prolongar la abstinencia es tratar de utilizar un recurso distinto, un compensador distinto a la droga, como por ejemplo escuchar música, como por ejemplo salir a trotar, como por ejemplo ir a jugar rugby. Acuérdense que él juega rugby. Entonces, esas son sugerencias para poder disminuir el consumo. Y finalmente son tres partes: detener el consumo, prolongar la abstinencia y recuperar la funcionalidad. Y lo que se espera dentro de su motivo de consulta es recuperar su funcionalidad, ¿sí? Y eso es todo. No sé si hay alguna duda. Están callados el día de hoy. Hola, profe, yo Hola, tengo una Cristian. duda, porque él Sí, dígame. marca como depresión, no me acuerdo, persistente, ¿no? O Sí, permanente, persistente y depresión además persistente y depresión mayor. y depresión mayor, y él marca las dos. Entonces, ¿cómo yo identifico, Sí, o él puede tener las dos al mismo tiempo? Porque usted no mencionaba una diferencia entre ambas. sí. ¿Cómo yo puedo Claro, identificar? Ya. efectivamente, acuérdense que, fíjense que cuando hablamos de depresión persistente está relacionada con síndromes clínicos. Cuando hablamos de depresión mayor, estamos hablando de síndromes clínicos graves. Es decir, si la persona tiene un síndrome clínico, ¿cierto?, que no es tan grave como depresión persistente, quiere decir que su estado de ánimo está bajo. Pero además le vamos a adicionar, como aparece en el test, depresión mayor, además de tener su ánimo bajo, o el hecho de que tenga su ánimo bajo, es porque él tiene la creencia, como depresión mayor que tiene, de que él no le van a resultar las cosas, por tanto no las hace. Entonces, te da un complemento de esa depresión persistente cuando tiene depresión mayor. ¿Se entiende? Eh, sí, pero ¿podría explicarlo de nuevo, por favor? Ok. Marcó dos veces, marcó depresión persistente como síndrome clínico,
que es un síndrome que aparece, ¿cierto? Generalmente en su vida diaria. Un síndrome clínico se habla de que es una persona que tiene ese síntoma la mayor parte del tiempo, no es de repente. Pero al mismo tiempo tiene un síndrome clínico grave, que es depresión mayor. Síndrome clínico, depresión persistente, estado de ánimo plano, bajo. No hago nada, pero no estoy pendiente de lo que voy a hacer o no voy a hacer. Si él no marcara depresión mayor, él estaría solamente con estado de ánimo bajo sin saber sin cuestionarse si lo que va a resultar o lo que quiere hacer le va a resultar o no. Pero como tiene depresión mayor, él tiene la creencia de que las cosas no le van a resultar. Entonces aumenta la probabilidad de que él tenga mayor depresión porque sabe que no le va a resultar, por tanto no lo hago. ¿Se fijan? Esa es como la dinámica y esa es como la forma en cómo uno tiene que interpretarlo. Y ahí lo que primaría sería como la depresión mayor, ¿no? Es lo que más le afecta a Eh, él. claro, porque tiene una creencia de que no le va a resultar. Claro. Ah, ya. ¿Sí? Pero hay que consignarlo, todo se tiene que consignar y finalmente en las conclusiones usted puede decir, por ejemplo, el paciente, bueno, le estoy dando la prueba, el paciente ha mantenido la mayor parte del tiempo un estado de ánimo bajo porque probablemente o dentro del examen él siente de que las no le están resultando en su vida. Y eso crea finalmente un desánimo, un desaliento, y finalmente uno podría hipotetizar, a lo mejor tiene baja tolerancia a la frustración. ¿Se fijan? Quiere decir, cada vez que las cosas no le resultan como él espera, reacciona con desánimo, con desaliento o con rabia. Eso es como la manera en que uno puede hacer ese análisis. Entonces, chiquillos, cuando estén haciendo el informe, mándenme un correo para poder darles indicaciones, porque yo lo que a mí me interesa es que se saquen un 7, ¿sí? Y de hecho, como comentario, entre paréntesis, o entre comillas, no sé, yo voy a buscar el mejor informe no digo que sea una competencia, pero en realidad puede sonar como una competencia. El mejor informe que yo encuentre de mis alumnos, ¿cierto? Me va a dar la posibilidad de que yo pueda trabajar con él, con mis pacientes. ¿Qué quiere decir esto? Que yo cada vez que haga un informe, cuando que mande este test al paciente, le voy a pedir a ese alumno, que puede ser mi ayudante, ¿cierto? Y eso va a tener una compensación económica. Así que si lo quieren hacer, háganlo con el alma, porque estoy buscando algún ayudante que me haga estos informes para yo finalmente mandárselo al paciente, pero para eso hay que ir trabajando en conjunto. Esa es una posibilidad que yo le estoy dando como profesor. Profesor, una consulta. Usted, en ese formato que dejó en la página web, es el mismo que tenemos ¿Ya? que nosotros actualizar con la información del caso, ¿verdad? Sí, exactamente. Es el que se le envió a Es el usted. mismo. Espérame, ustedes tienen en la unidad número 3 un informe tipo que ya está hecho. Sí. Por eso, pero ese es para que ustedes copien un poco ese informe y Ah, hagan en base al caso que ustedes tienen en una carpeta que dice evaluación 3. En la carpeta que dice evaluación 3 aparece el ujú, caso y ujú. aparece el Excel, que es el que Ah, acabo de ya. mostrarles. Ah, ya le entendí ya. Pensé que había que trasladar la información al formato que usted había enviado de informe. Eso es, po. Ah, ya. Eso es, po. Ahí me enchufé. Ya. Gracias. ¿Quién dice William me mi informe? Ok. Eh, Radasma, excelente profesor por esta iniciativa. Sí, por supuesto, de todas maneras, eso es un buen incentivo para que ustedes puedan echarle mano un poco a este instrumento que, en realidad, visto con otros alumnos, lo han utilizado, hay alumnos que trabajan en salud mental, lo han utilizado con su psiquiatra y el psiquiatra le ha dicho, oye, ¿dónde sacaste esta información? Eh, no, pues me llegó a mis manos este instrumento, oye, pero que está muy bueno, de verdad es un muy buen instrumento, se los digo yo porque lo he trabajado mucho con mis pacientes. Así que sáquenle trote a esto.
Así que quiero dejar la clase hasta acá, porque en realidad estamos como listos. Esta es nuestra última clase. Comentarles que me he sentido muy contento, me he sentido muy cómodo con ustedes. Creo que a lo mejor no sé si he cumplido con las expectativas de ustedes, pero de alguna manera he tratado de ser muy respetuoso y he tratado de ser muy responsable con la información que le he estado dando. Me he sentido muy contento con las evaluaciones que ustedes han tenido. Y en realidad espero, digamos, poder volver a verlos en algún momento, en alguna otra clase, pero lo importante para mí es que ustedes, ¿cierto?, aprendan de verdad, porque ya están cerca a ser titulados y tienen que tener herramientas que sean aportativas para su desarrollo personal y para, digamos, lo que quieren hacer a las personas a quien quieren ayudar. ¿Sí? No sé si hay algún comentario en particular. Carolina dice presencial de alumnos. Ah, encuentro presencial de alumnos. ¿Qué significa eso? Profesor, no, encuentro presencial de alumno en alguna parte, en la misma universidad, no Ah, ok, sé. sí, 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 perfecto. Eso quiere Héctor decir. dice, nada, está bien, sí, podría ser. Héctor dice, muchas gracias. Espérame que no estoy, me cambia. Muchas gracias, profesor, excelente su ramo, usted como docente. Muchas gracias, Héctor. Eh, Sí, el mejor profe, este ramo y clase motiva mucho. Gracias, Evelyn. La Carla me dice, muchas gracias, profesor. A mí me parece en este trimestre ha sido el mejor. Me encanta su empatía, entrega, entusiasmo. Se nota cuando el trabajo se realiza con vocación. Por mi parte, estoy muy agradecida de todo lo que he entregado. Un excelente. Muchas gracias, Carla. Verdaderamente te lo agradezco. Bernardita, gracias por todo, profesor. Nos ha encantado su asignatura. Y la Jenny dice, excelente su clase. Se agradece mucho con usted. Gracias. Se aprende mucho con usted. Ok, bueno, le agradezco enormemente vuestros comentarios. Eh, Creo que he querido, digamos, entregar con todo el énfasis la necesidad de poder, como dicen ahí, esto de tener un poco el trabajo profesional que se haga con el alma, ¿no? Entonces, eso está muy bien. Vamos a ver si nos vemos en otras clases. Estoy tratando de postular a la clase de psicoterapia, ¿cierto? Vamos a ver si Sí, la universidad accede, que profe, sería súper importante. ¿Mm? un minuto después de la clase, porfa. Sí, hola, ¿cómo te va? Hola, Sí, profe, sí, que claro. necesito preguntarle algo y contarle algo. Ya, perfecto. Bien, pues chiquillos, agradezco sus palabras. Sí, la clase quedó grabada, Ángelo. Eh, y bueno, también sería ideal que me tengan como profe de guía de práctica. Sería ideal. Ahí vamos a ver cómo funciona esto, ¿sí? Así que, sin más que decirle, nuevamente muy agradecido por ustedes y que estén súper bien, que les vaya muy bien en todo, éxito en todo lo que realizan y nos estaríamos viendo. Muchas gracias, profesor. Buenas Gracias, noches. profesor. Buenas. Gracias a Chao, todos, que estén profe, muy que esté bien. bien. Muy agradecido, muchas Chao. gracias. Muy agradecido, Gracias a profesor. ustedes, que estén muy bien. Chao, chao. Agradecido. Chao. Ojalá poder vernos el próximo trimestre o lo que nos queda, Sí, pues, sí. Ojalá que sí, pues vamos a ver. o que sea nuestro profe guía de práctica. Para los que como seguir clínico. Exacto, sí, podría ser. Sí, Ahí ustedes podrían llenar una solicitud, digamos, a la dirección, no sé. De repente en conjunto se hace más fuerza. Así es, Sí, lo haremos, exacto. querido profe. Profe, Ok, bueno, cuéntame. yo me sumo a todas las palabras de mis compañeros. Creo que ha sido un tremendo aporte a nuestra formación. Para mí un referente igual, así que agradezco el haber tenido la posibilidad de que usted sea nuestro profesor y vamos a elevar esa solicitud con aquellos que lo han solicitado para que usted sea profesor guía. Y decirle que la pregunta que hicimos Radamma y yo
la planteamos en ¿Ya? el grupo, ¿ya? Y hay varios compañeros interesados en tomar clases particulares con usted, pero yo no sé si eso puede ser posible como un grupo a lo mejor, no sé, reducido, si nosotros le planteamos un día, el que usted también nos pueda decir cuánto más o menos sería. No nos queremos aprovechar de su buena voluntad, pero sí para nosotros una tremenda oportunidad el poder tenerlo como en clases, digamos, extras. Entonces, eso quería comentarle. Entiendo. Pero no me diga Mira, yo ahora, no me estuve, responda ahora. no, si no, Sí, no te voy a responder ya, ahora, pero sin embargo, le he estado dando vueltas a esto. En primer lugar, tengo que evaluar si esto es ético para la universidad, porque usted, lo que yo debería hacer, si que me acojo, digamos, a ser profesor de ustedes particular, lo que más me motiva es poder hacerle una clase de psicoterapia. Es decir, que hacer, pensemos así como a grandes rasgos, un módulo de pensemos como una clase a la semana. Eso implicaría tener por lo menos unos 3 meses, ¿cierto?, de clases, tal y cual como se hace en la universidad, ¿cierto?, donde hacemos un llamado por Zoom o por Google Meet, ¿cierto?, y se adjudican, digamos, los alumnos que quieren ser parte, digamos, de este curso. Yo lo que debería hacer también es entregarle, digamos, el material o el programa, cómo se va a constituir, el material de apoyo que tienen que tener, ¿cierto? Etcétera. Eso lo haría de manera muy profesional, tal y cual como hiciera clases, digamos, en la universidad. Entonces, en ese sentido, sería interesante saber en primer lugar si es ético para la universidad, porque ponte tú, yo le hago clase o me adjudico la clase de psicoterapia, ¿sí? Me adjudico la clase de psicoterapia y ustedes están teniendo además psicoterapia de manera particular, sería en realidad contraproducente, además que estoy generando un costo, entonces en ese sentido sería poco ético. Entonces, por tanto, yo necesito preguntar directamente a la universidad si esto es factible, ¿sí? ya, profe. Ahora, la respuesta yo creo que debería tenerla una vez que se cierre el trimestre, ¿sí? Ahí yo hablaría, digamos, con la directora de carrera y le diría, ¿sabes qué? Tengo ciertos alumnos que están de manera más bien coloquial, no tan formal, hay ciertos alumnos que están interesados en que yo le haga clases particulares, quisiera saber si el ramo de psicoterapia voy a tenerlo o no. Si no lo tengo, perfectamente podría hacer psicoterapia con ustedes de manera particular. Eso es lo Ya, que tengo profe. pensado, Ya. ¿sí? Sí, súper bien y totalmente de acuerdo, profesor. Así que Excelente. esperamos ahí su respuesta cuando la tenga. Ya todavía nos Ya, queda tiempo, así que no es algo como tan apurado, ya, pero súper. nos gustaría mucho. Así que No, eso, ningún profesor, problema. un abrazo y espero que nos podamos ver en el próximo trimestre, semestre, cuatrimestre, ya ni sé cuál es, pero, Ok. pero que así sea. Ya, profe, que esté Perfecto. muy bien y muchas gracias por su tiempo. Gracias, profesor. Gracias, que esté Besos. muy bien. Hasta luego. Éxito. Chao, chao. Chao.